¿Tienes una gran idea de un proyecto, pero no sabes cómo poder financiarla? Hoy te vamos a presentar cómo puedes aplicar a las subvenciones. Microacción, 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 el podcast de la revolución. Bienvenidos a Microacción, del micrófono a la acción, el podcast oficial de Ergonomic México. Yo soy Paulina Martínez y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular e importante, que es cómo aplicar a subvenciones sin morir en el intento. Este es el primero de 4 episodios en los que vamos a hablar de este tema. En este momento vamos a estar hablando sobre qué es lo que hay que saber primero sobre estas subvenciones. Para este tema importante tenemos una invitada especial y espectacular que es la maestra Alejandra Salazar. Bienvenida, Ale. Muchas gracias por darte el espacio para platicar con nosotros. Bueno, pues yo encantada, Pau. Es un placer estar aquí contigo y con ustedes y platicar acerca de este tema por el cual yo estoy dedicada desde hace muchísimo tiempo. Claro, Ale, platícanos un poquito, ¿cómo fue que te empezaste a adentrar en el mundo de las subvenciones? Bueno, pues cuando yo era niña, no es cierto, no voy a entrar tan en el detalle, pero que sepan que yo trabajé mucho tiempo en una organización sin fines de lucro, bueno, en varias. Entonces tengo ya cerca de 20 años trabajando justamente en temas de conservación ambiental, conservación de la biodiversidad, temas de mercados de carbono. Y entonces, como parte de mi rol en estas organizaciones, pues me tocaba buscar financiamiento para poder implementar estos proyectos. Entonces, de ahí mi experiencia, y por eso me encantó el título del podcast, cómo buscar financiamiento y no morir en el intento, porque créanme, muchas veces no saben el estrés que pasé por no tener las herramientas adecuadas de cómo buscar financiamiento de manera estratégica e inteligente y de no morir en el intento. Y por eso me dedico a lo que hago, ¿no? Apoyar a organizaciones sin fines de lucro a que puedan financiar sus proyectos y escalar su impacto. Te agradecemos mucho, Ale, que compartas toda esta experiencia, porque además parece que es un tema nuevo, pero realmente ya hay mucho que se ha avanzado, pero parece que somos nosotros los que tenemos que empezar a adentrarnos en conocer más el tema, ¿no? Sobre todo cuando eres joven, yo creo que sales de la escuela, de la universidad, teniendo tantos ideales, tantos proyectos en los que quieres trabajar. Y creo que uno de los primeros muros a los que te enfrentas es, bueno, no tengo dinero, tengo la idea, puedo a lo mejor ya tener un proyecto de tu tesis o algo que trabajaste, pero lo que no hay es financiamiento. Y el general es de, bueno, a lo mejor tengo que pedir un préstamo en el banco o ver con quién me acerco, pero la realidad es que existen las subvenciones, pero ¿qué son estas subvenciones a las que podemos aplicar? Bueno, pues ahí te va. Creo que lo más importante, y esto lo he aprendido en mi vida, es dedícate a algo que te apasione, que te haga levantarte con energía y con ánimos todos los días. Eso es muy importante porque créanme, la vida es difícil y siempre va a haber altibajos, ¿no? Sí. Pero si ese norte, esa estrella que tienes te sigue motivando y sigues avanzando, vas a lograr superar los obstáculos. No siempre vas a poder hacer lo que quieres, pero en la medida en que esté alineado a tu pasión, vas a estar bien. Entonces, si tienes una idea que quieres implementar, ¿qué es lo más importante antes de empezar a buscar un financiamiento? Es tener claridad de tu idea. O sea, ¿qué proyecto, iniciativa o idea tienes para cambiar el mundo o cambiar una situación? Eso es lo más importante. Entonces, tómense el tiempo para realmente entender cuál es el problema que ustedes buscan solucionar o cuál es esa oportunidad que ustedes han identificado y realmente investiguen, adéntrense, pregúntenle a los que sufren esta situación y encuentren una solución que sea viable. El tema de financiamiento es interesante porque existen muchas formas de financiar estas ideas. Yo les voy a platicar de una que se llama subvenciones. Esa es la que tú justamente mencionaste. Entonces, y no es la única y por supuesto siempre hay que pensar en cómo diversificamos los ingresos. Pero lo más importante es partir de una idea sólida y robusta. A partir de ese momento ustedes pueden identificar cuáles son, digamos, las estrategias de financiamiento que mejor me convienen, dependiendo de tu situación, contexto, dónde vives, dónde estás trabajando, ¿sí? Las subvenciones, para que lo sepan, son apoyos económicos que dan ya sea fundaciones privadas en México o a nivel internacional,
pueden darlo gobiernos, fondos internacionales, incluso empresas, ¿no? A través de sus programas de sostenibilidad corporativa, donde dan este apoyo económico son fondos no reembolsables, es decir, no tienes que regresarlo a diferencia de un crédito. Son no reembolsables, algunos son en especie y son para ayudar a que se lleven a cabo actividades de interés social, ¿sí? Por ejemplo, lo que hemos estado haciendo con Ergonomic Claro. es la reforestación, ¿no? De sitios que han sido deforestados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las subvenciones. ¿En qué se diferencian las subvenciones de los donativos? Bueno, un donativo generalmente también lo dan las mismas personas, pero se lo dan a la misión de una organización. Entonces, la organización sin fines de lucro puede aplicar este donativo a donde sea más estratégico, ¿sí? No hay un compromiso de tengo que aplicarlo. Sí, pero muy a grandes rasgos. Lo voy a aplicar para tal programa o para proteger tal especie o para ayudar a ciertas comunidades, pero tú tienes flexibilidad en la forma en que lo usas. En cambio, una subvención es un acuerdo, hay un compromiso con el financiador o el donante, incluso firmas un acuerdo legal en donde te comprometes a implementar el proyecto tal cual dijiste y utilizar el financiamiento como dijiste. Entonces hay un tema de rendición de cuentas. Entonces, si no cumples con, digamos, los resultados o las actividades con las que te comprometiste, pues podrías podrías tener problemas, ¿no? Lo peor que te puede suceder es que tengas que regresar el dinero. Ese es un gran problema porque si ya te lo gastaste como organización o como persona, pues ¿de dónde lo vas a sacar, no? Vas a tener que sacarlo del patrimonio de tu organización, sacarlo de otros proyectos, o si eres una persona física, tal vez de tu propia cuenta de banco, ¿no? Entonces es muy importante cumplir con esos compromisos. Claro, aquí la salvedad, para que no se me asusten, es que, por supuesto, cuando tú creas un proyecto, hay muchas cosas que pueden salir mal o pueden cambiar o que tienes que ajustar, porque así es la vida, ¿estamos de acuerdo? Tú no puedes pensar en todo lo que puede suceder en un proyecto de 1 año, 2 años. Tienes que tener más bien como sistemas para poder manejar esa situación, pero sí es importante que tú puedas tener una relación de confianza con tu financiador y tu donante y poder decirle, oye, tenemos estos avances, ha sucedido esto, y tengan la capacidad de hacer algunos ajustes. Eso sí se puede, pero sí es muy importante tener claridad de que eso es una subvención. Oye, pero también es importante que si tú vas tal vez saliendo de la escuela, es la primera vez que tú quieres aplicar a un proyecto, puedes decir, yo no tengo una infraestructura o yo no tengo incluso un equipo con el cual aplicar el proyecto, ¿no? Entonces necesitas empezar a armarte no solo del dinero, ya te llegó, ya tienes esa subvención, pero entonces, ¿cómo puedes asegurarte de que no te vaya a pasar esta parte del incumplimiento? Sí, y antes de entrar en ese detalle, se me pasó comentarles que, una subvención, ¿para qué es? ¿Cómo se dan las subvenciones? Entonces, antes de entrar en lo que me preguntaste, pues una subvención básicamente se da generalmente a través de proyectos. Entonces, digamos que una fundación o una empresa o gobierno internacional, un fondo ambiental, tiene un financiamiento destinado para una causa en específico, ¿no? O sea, el dinero, ya saben, nunca alcanza para todos, Sí. tienen una bolsa en específico, entonces, ¿qué hacen? Lanzan una convocatoria en el que piden que las organizaciones o los interesados, personas, manden su propuesta de proyecto o propuesta de subvención, la cual entra a un proceso, es un proceso competitivo donde van a evaluar la pertinencia, la relevancia y justamente la capacidad de tu organización o tuya para lograr esos resultados, ¿sí? Y van a seleccionar aquellas propuestas de proyecto o propuestas de subvención que tengan la mayor probabilidad de lograr los resultados que ellos mismos están buscando, porque efectivamente están dando el dinero porque también ellos quieren lograr ciertos resultados, ¿no? Entonces es muy importante. Y lo segundo importante es, cuando hablamos de una propuesta de subvención, una propuesta de proyecto, ¿a qué me refiero? Y aquí entra todo el tema eso de no morir en el intento. Sí. Es básicamente un documento en el que tú describes tu proyecto, tu idea, tu iniciativa y la sometes a consideración de un donante o de un financiador, ¿sí? Y como esto, y algo que quiero que tengan como claro y les dé esperanza, es que escribir una propuesta de subvención es un género literario, ¿sí? Claro. Tiene sus reglas y sus procesos. Entonces, tú, igual que cualquier otro tipo de escritura,
vas a hacer una introducción, vas a describir el problema, vas a identificar la solución, ¿no? Hay ciertos pasos que tú puedes aprender. Es una habilidad que tú puedes aprender. Entonces, a tu pregunta, ¿no? ¿De qué haces para implementar un proyecto? O sea, tú puedes implementarlo como persona si obtuviste una beca. Hay becas para personas, son muy interesantes porque no nada más te dan el dinero para financiarte, o sea, no nada más te dan dinero para financiar el proyecto, sino también te dan una mentoría, una asistencia técnica, un acompañamiento para que tú puedas implementarlo. Entonces, eso está alineado a lo que me preguntaste. Claro. Y no forzosamente todas las convocatorias o todas las subvenciones son iguales, No, que también es importante que empecemos a tener una metodología que vamos a hablar más adelante para poder llegar a ellas. Pero entonces, tú como persona sí puedes aplicar, no necesitas ser una ONG de una trayectoria de 30, 20 años para que puedas tener las posibilidades o si necesitas ya demostrar un cierto expertise. yo pienso, todo depende. Todo depende de cuál es tu idea, tu proyecto. Entonces, a partir de eso, tú identificas, a ver, este tipo de financiamiento es común que se lo den a personas físicas o tal vez me conviene asociarme, unirme o trabajar en una organización ambiental o una organización específica que tenga cierta experiencia. ¿Sí? Eso es por un lado. Si es una subvención que puede aplicar para ti como persona, es una beca que te ayuda, ¿no?, a implementar tu proyecto, te da las herramientas, incluso te conecta con un ecosistema de otras personas que están en las mismas que tú y puedes intercambiar, eso es muy enriquecedor. Y luego a veces incluye, por ejemplo, estancias en el extranjero, ¿no? Entonces, Sí, que dan depende mucho mucho. valor. Sí, que no forzosamente también es pensar en la subvención como, bueno, ya encontré el dinero para hacer tal cual la actividad que yo quiero. También es la oportunidad de buscar esa red, ese networking, esa mentoría que tú bien mencionas. Entonces, no solo es dinero, hay muchos otros valores, mucho otro capital que te puede aportar una subvención. Solamente hay que tener mucho ojo para buscar la que es adecuada a tu proyecto. Bueno, acabas de mencionar algo fundamental, capital. Entonces, cuando piensan en subvenciones, piénsenlo como un capital de inversión, un capital semilla, ¿sí? Entonces, a mí me gusta comparar las subvenciones en algo que podamos todos como relacionarnos, ¿no? Imagínense que ustedes quieren montar una cafetería y tienen un pequeño ahorro, ya sea que tal vez sus papás les dieron el dinero o obtuvieron un crédito, un préstamo o una subvención. Bueno, pero en este caso quieren montar una cafetería. Personal, Sí, tu claro. subvención personal. Entonces, quieres montar una cafetería, entonces con ese dinero lo vas a invertir para rentar un lugar un cierto tiempo, para comprar el equipo para la cafetería, comprar las mesas, las sillas, armar tu menú, los insumos para hacer el café, que el pastelito y contratar personal que te ayude, ¿no?, los primeros meses. ¿Sí? Entonces, y el diseño de interiores, ya se imagina todo, Todo ¿no? bonito. Todo lo que necesitas, la infraestructura, el personal, lo que requieres para poder echar a andar tu negocio, ¿sí? Y en algún momento tu negocio vas a empezar a vender café, van a llegar los clientes, te van a comprar y vas a empezar a generar ingresos. Tu capital de inversión, tu subvención, va a bajar, se va a terminar, Claro. ¿sí? Porque las subvenciones no son permanentes. Y en algún momento tu cafetería va a generar ingresos y vas a vivir de esos ingresos y vas a ir acumulando y generando ahorros. Y en algún momento vas a tener un porcentaje ahorrado que puedes invertir otra vez para generar tal vez una nueva sucursal o ampliar la que tienes o un nuevo producto. Entonces, cuando ustedes piensen en subvenciones, piensen qué capacidad, infraestructura, equipamiento, ¿para qué me va a servir esa subvención? Para que yo pueda seguir haciendo esto. Entonces hay que pensar estratégicamente. Entonces, por eso decía, todo depende. Si tú como persona tienes una idea y una beca es suficiente y las herramientas que te proporciona esa beca de conectarte con un ecosistema de otros emprendedores, de darte mentorías, de pagarte algunos gastos, es suficiente, está muy bien. Pero si tu idea es más allá y realmente lo puedes implementar con una organización, yo te recomiendo que trabajes con una organización y que identifiquen de esta subvención cómo podemos generar estas capacidades internas para que una vez que la subvención termina, podemos dar continuidad a este proyecto. Eso es Claro. importante. Oye, Ale, pero entonces hay muchísimas problemáticas socioambientales en nuestro país, bueno, en el mundo en general, pero
¿Qué pasa con las subvenciones? No han sido suficientes para poder apoyar proyectos porque a veces tú lees en internet, en los periódicos, en diferentes medios, que hay un nuevo descubrimiento, hay una iniciativa, hay un proyecto, pero que siempre hace falta un recurso para poder aplicarlos y hasta uno se queda en la frustración de por qué si ya existe una probabilidad de solución a esa problemática, no llegan los recursos. Entonces, ¿qué está pasando en ese canal? No se ha aplicado, no se han bajado, no son suficientes. ¿Qué está pasando? Pues efectivamente las subvenciones es un recurso, como hablábamos antes del podcast, es un recurso incierto. ¿Por qué? Porque es un recurso competitivo. No tienes la certeza de que te vas a ganar ese fondo. Estás compitiendo con muchas otras ideas, muchas otras organizaciones o personas para ganar ese fondo. Entonces no debes tú nunca, perdón que lo diga, yo me dedico a esto y estoy dando este consejo, ¿no? No debes tú nunca confiarte de que la subvención te va a financiar todo, ¿sí? Por eso es importante diversificar los recursos, pensar de qué manera puedo financiarme. Pero si tienes una subvención, como les decía, te incrementa la capacidad. En ese sentido, en nuestros países, en América Latina, no tenemos una cultura realmente importante de filantropía, ¿sí? Hay fundaciones empresariales, como de empresas, que dan financiamiento, pero su lógica es distinta a la de una fundación privada, que también tiene una lógica, una motivación y un interés en específico, particular. Entonces, antes de buscar un financiamiento, ¿qué les recomiendo? O sea, primero que tengan claro cuál es la idea del proyecto y investiguenlo muy bien, tengan claridad en lo que están proponiendo. Y lo otro es investigar quiénes podrían ser potenciales fuentes de financiamiento, cuáles son los perfiles. Les decía, en América Latina no hay muchísimas subvenciones, pero sí las hay, pero también hay muchos apoyos internacionales porque nuestros países en América Latina sí son sujetos de apoyo internacional. No son, ¿Sí? claro. Entonces puedes buscar financiamiento externo. Entonces, muy importante, identificar cuáles son las motivaciones de esas fuentes de financiamiento, si se alinean a tus valores, a tu proyecto, a tu idea, porque me van a financiar en la medida que vean que mi propuesta está alineada a lo que ellos quieren financiar. Entonces, hagan una buena investigación de los potenciales donantes, de las convocatorias, lean bien los requisitos, vean si su proyecto encaja o no. No se metan en una camisa de 11. Sí, de 11 varas, ¿no? Sí, De no no que, voy a poder cumplirlo, no está alineado o está metido con calzador, ¿no? exacto. Entonces, no apliquen a eso porque pareciera muy bueno, pero al final vas a tener más problemas. Entonces, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Identifiquen aquellas que sí hay alineación, donde ven que comparten los mismos valores. Ahí traten de aplicar. Si los rechazan, y lo habíamos platicado, Sí. no lo tomen personal, acuérdense que es un proceso competitivo y tomen la oportunidad para pedir retroalimentación, si es posible, para ir mejorando. Recuerden, una vez que tienen su idea plasmada en papel, es como un plan de negocios, ¿no? Tienen ustedes una descripción del problema, tienen claridad en los objetivos, las actividades, los costos, el presupuesto, cuánto va a costar, quiénes lo pueden hacer. O sea, ya tienen un mini plan de negocios. Es irlo puliendo e irlo presentando a diferentes oportunidades, siempre alineado a los requisitos que ellos piden, ¿no? Y justamente ahorita decías, no hagan esto o les recomiendo que no hagan esto, pero ¿cuáles dirías que son tu top 3 de los errores más comunes que se cometen y por los que, bueno, puedes estar aplicando y no has accedido a las subvenciones que tú buscabas? A ver, bueno, esto viene de mi experiencia personal, Claro. trabajando en organizaciones ambientales y habiendo vivido esto, experimentado esto en carne propia. Entonces, cuando me preguntan, ¿por dónde empiezo? ¿Con el proyecto o con la búsqueda de financiamiento? Siempre les voy a decir con el proyecto. Tengan Ok. claro para qué están buscando financiamiento. Porque si se empiezan a buscar financiamiento sin tener una clara idea de para qué lo buscan, créanme, pueden pasar horas investigando posibles fuentes porque tienen la información, tienes que meterte a investigar y luego te das cuenta, pues que no eres elegible, ¿no? Porque tu país no es elegible, tu organización o tu perfil, porque no le dan a personas físicas o no le dan a organizaciones que no tengan experiencia de tantos años, ¿no? Entonces es muy importante cuando tú vas a buscar el financiamiento, tener claro los criterios de búsqueda, que sí y que no. O sea, también así como tienes criterios para qué se alinea,
que definitivamente no se alinean. No sale. Porque como lo que habíamos platicado hace rato, ¿no? El Así tiempo es suma cero. Sí, vas a dedicarle el tiempo que tal vez es muy limitado y que pudiste ser productivo en otra cosa para un proyecto que de antemano no va a quedar y no porque la empresa, la organización o el gobierno no te lo quiera dar, sino porque no estaba alineado también a los criterios que se estaban publicando. Entonces, Exacto. Ale, Pero espérame, antes de que sigas. claro que Error uno es no tener claridad para qué buscas el financiamiento y luego tú acabas de mencionarlo. Error 2 es aplicar a cualquier cosa que se te aparezca por enfrente, a ver si chicle y pega. Porque ese tiempo que dedicaste a aplicar a una convocatoria que no era la correcta para ti, es tiempo perdido. Entonces, el error es aplicar algo que no está alineado a lo que tú buscas. Busca la fuente adecuada, construye relaciones y aplica. El tercer error es no tener claridad que de alguna manera está relacionado con el primero, es no tener claridad de tu problema. Muchas veces asumimos cosas y no vamos y preguntamos a las personas para quienes está destinada esta solución y resulta que no lo necesitabas, no lo necesitaban. Tú ya tienes bien clara la idea, pero no tiene tracción, no va a funcionar porque no consultaste a quienes tú quieres que utilicen tu solución. Entonces es muy importante tener claridad del problema para que entonces tu solución sea la correcta. Sí, Entonces esos son los... aplicable. Exacto. Yo diría que esos son los 3 primeros, pero bueno, les voy a dar otros 2 más de pilón. Otro es Perfecto. no leer los requisitos. Contesten lo que les piden en el formulario. Si les piden, haz una descripción de los proyectos o la experiencia que tienes y tú escribes otra cosa o te tomas demasiado tiempo explicando algo y luego las últimas 2 oraciones son la respuesta, error. Exactamente lo que te piden, eso es lo que tienes que contestar. No pasarte del número de palabras, no pasarte del número de caracteres, Sí. muy importante. Y lo otro es el presupuesto. Si integraron mal el presupuesto, o sea, bueno, siempre hay un margen de maniobra, pero si integraron mal el presupuesto y tuvieron la fortuna que se los hayan aprobado y no tienen el financiamiento correcto para implementarlo, también van a tener un problema. Entonces, siempre fíjense qué actividades están ustedes proponiendo, los tiempos, y de ahí calculen bien los costos para asegurarse que su propuesta está robusta y es viable de implementar. Claro, y justamente vamos a abordar también ese tema de profundidad porque a veces parece que vemos una convocatoria que menciona la palabra clave de nuestro proyecto y decimos, este es para mí, pero como dices, hay que leer y a veces ya no nos estamos deteniendo a eso y es, ojo, un tema bien importante. Entonces, gracias Ale por estos 2 puntos también adicionales porque estoy segura que nos van a aportar muchísimo. Pero bueno. Este es el primero de los 4 episodios con los que vamos a platicar contigo, Ale, para aplicar a las subvenciones sin morir en el intento. Y me gustaría solamente que me compartas una última reflexión. ¿Cuál sería el punto estratégico en el que una persona debe de decidir por qué yo puedo o debo aplicar una subvención o por qué debo de abstenerme? Bueno, tiene que ver con el tema de los requisitos, ¿no? De una subvención. Si tú lo lees y te das cuenta que te piden ciertas cuestiones que tú no tienes en ese momento y que tienes que invertir en desarrollarlas, tal vez no vale la pena. 1. Ahí no soy. 2. Los tiempos. Si el tiempo que tarda la fuente de financiamiento o el donante en tomar la decisión y luego en asignar el financiamiento, a veces pueden tardar de 6 meses, 1 año o hasta 2 años y tu necesidad era más de corto plazo, pues entonces tampoco te conviene, ¿no? O sea, Claro. esta idea de siempre identificar otras estrategias de financiamiento y no depender de las subvenciones es importante. Pero tú Diversificar. pero tú habías mencionado una cuestión importante, no sé si entra ahorita lo del desahogo, ¿no? De la frustración que puede ser, que muchas veces desmotiva a muchas organizaciones y personas que han intentado entrar al mundo de las subvenciones, que han aplicado una y otra vez y han recibido el rechazo de sus subvenciones, ¿no? Exactamente, justamente queremos llegar a esta parte de nuestra primera dinámica del episodio, donde queremos que nos digas en la experiencia que has tenido en estos 20 años aplicando a subvenciones o apoyando a otras personas y organizaciones, siempre hay alguna situación que se repite y que dices,
por Dios, ¿por qué sigue sucediendo esto? Necesito sacarlo, sacar esa frustración. ¿Cuál es ese momento de desahogo emocional que tú necesitas para decirle a la gente, ya no hagan esto o hagan esto si quieren que sus proyectos funcionen? ¿Cuál es tu desahogo emocional, Ale? Bueno, como les comentaba muy al inicio, es una habilidad el escribir propuestas de proyectos, una habilidad que ustedes pueden fortalecer y fomentar. Entonces, todo mundo empieza todo mundo empieza, nadie nace sabiendo escribir propuestas de subvención. O sea, una propuesta de subvención es un género literario que tiene como objetivo persuadir a quien lo lea de que tu proyecto, tu idea es viable, es financiable, ¿sí? Lo puedes mejorar. Y este es un proceso sumamente competitivo. Todos nos hacemos siempre ilusiones, ¿no? De, Sí, me van a dar el dinero, voy a poder hacer el proyecto. Y cuando te dicen que no, pues no somos de carne y hueso. Claro que nos duele y nos sentimos decepcionados, pero lo muy importante es no tomarlo personal, porque a mí me ha pasado, ¿no? Empiezas a dudar de tus capacidades, dices, híjoles, probablemente elegí la carrera inadecuada, ¿no? Tal vez me hubiera ido mejor. Aquí, claro. Pero créanme, vale la pena porque eso te permite cambiar vidas. Y creo que si estamos en esto es porque realmente es algo que nos apasiona y nos motiva. Y más que darnos por vencido y decir, ya apliqué 7, 8 veces y no pasó. Bueno, el tema de las subvenciones es un juego de números. Al final, en algún momento te van a aprobar. Entonces, si te rechazan, tómenlo como, ok, ¿qué puedo aprender del proceso? ¿Qué puedo mejorar? Ya tienen la propuesta escrita. Entonces, ¿cómo la pueden ir mejorando o adaptando? Además, entran también otros tipos de estrategias donde ustedes pueden consultar o fortalecer o hablar con el donante, empezar a construir relaciones con el donante. Entonces, más que tomárselo personal, tomarlo como una oportunidad de cómo mejorarlo y no echar en saco roto el proyecto que ustedes desarrollaron. Más bien es darle una nueva revisión y ver, ok, ¿cómo lo puedo alinear tal vez con un nuevo donante? ¿Cómo lo puedo hacer más atractivo? ¿Qué le falta para ser más robusto? Entonces, es una regla de vida, ¿no? Aprender de esas equivocaciones que tuvimos y cuestionarnos qué aprendí, qué puedo hacer para que no me vuelva a suceder esto. Y si vuelve a suceder, nuevamente, qué repetí, qué hice y ya no permitir que vuelva a suceder. Entonces, muchas gracias, Ale, por compartirnos esta parte del desahogo. Y estamos por terminar este episodio, pero recuerden que este es el primero de 4 de los episodios donde vamos a hablar de cómo acceder a los financiamientos o a las subvenciones sin morir en el intento. Entonces, los invitamos por favor a que sigan escuchándonos en Microacción, el podcast oficial de Ergonomic México. Pueden, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los invitamos a darle me gusta en nuestra playlist de YouTube y en Spotify. Pueden encontrarnos también a través de nuestra página web ergonomic.com. No olviden, por favor, de visitarnos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en todos aparecemos como Ergonomic y también en el contacto@ergonomic.com. Ale, por favor, ¿nos podrías compartir también tus datos de contacto para que la gente que quiere saber más sobre las subvenciones o acercarse a conocer más contigo puedan tener el acceso? Claro, con muchísimo gusto. Pueden visitar mi sitio web, que se llama www.proyectos-socioambientales.com. También me pueden buscar en LinkedIn como Alejandra Salazar. Y pues sí, esos son como mis principales datos de contacto. En mi página de internet tengo un blog donde ustedes pueden acceder a información. Trato de hacerlo periódicamente. Pueden también descargar algunos productos gratis que tengo en mi página web, en tienda online, y suscribirse a mi boletín. Y ahí una vez por semana van a recibir información sobre el mundo de las subvenciones. Bueno, pues tenemos ya todos los datos en pantalla para que puedan buscar a Ale y en las descripciones de nuestras playlists. Por favor, síganos, no se pierdan el siguiente episodio donde vamos a hablar más a fondo de cómo preparar los proyectos para acceder a las subvenciones. Estoy segura de que va a ser de gran utilidad para ustedes. ¿Tienen lo que se necesita? ¿Qué es lo que nos hace falta? Los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tu
con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto una gran misión. Juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.